כמה עוד? אני סומך על ההבטחה שנתתני. אני נאחז בה בכל נימי נפשי. אבל רוחי הולכת ומותשת. הזמן הוא אויבי הגדול ביותר. מילתך היא צור כוחי.
Haiti et Yeshotaka Asher le Kol Estamos llevando a cabo una serie de mensajes que le hemos llamado Reveal. Ya hemos visto sobre la revelación que recibió María, la revelación que recibió Zacarías, los pastores, acerca del nacimiento de Jesús. Pero hoy estamos hablando, o vamos a hablar, sobre la revelación de Simeón. Y quiero que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 2 y el verso 25, para ver la historia, aunque ya lo vio usted aquí en este video. Este video, by the way, es hecho por uno de mis hijos, que él es videógrafo, cinematógrafo y todas esas cosas que son términos que ellos utilizan allí. Pero vamos al libro de Lucas, capítulo 2 y el verso 25. Dice la escritura: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era, ¿cómo era Simeón? Justo y devoto. Aguardaba con esperanza la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con su costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Al hablar acerca del nacimiento de Jesús, la mayoría de personas hemos escuchado hablar acerca de María y José. Cada vez que vienen estas temporadas hemos escuchado hablar acerca de los Reyes Magos, de los ángeles, de los pastores, de Zacarías y Elizabeth, pero muy poco se habla de Simeón. ¿Y quién era Simeón? Simeón no era un sacerdote, no era un profeta reconocido, pero la Biblia lo describe que era un hombre justo, era un hombre devoto que vivía en la presencia de Dios. Y Dios le había prometido a él que él no iba a morir sin antes ver al Salvador del mundo. Y es interesante que el pasaje bíblico dice que el Espíritu Santo movió a Simeón. Le dijo: es hora de que vayas a la iglesia. ¿Cuántos fueron movidos hoy para venir a la iglesia? No los noto convencidos. El Espíritu Santo lo movió para que vaya a la iglesia, que vaya al templo. Y justo en ese momento que él va llegando, va entrando José y María con Jesús. Ya Jesús tenía 8 días de haber nacido, porque era la costumbre judía. La costumbre judía era que 8 días del nacimiento del niño tenía que ser llevado al templo para que sea bendecido, pues de acuerdo a la ley, por el sacerdote. Así es que va justo en ese momento. En esos tiempos no había Facebook o Instagram o TikTok, donde de por ahí Simeón o Jesús dijera, o María y José hubieran puesto: vamos a ir a presentar a Jesús allá en el templo. Y entonces Simeón dijo: oh, mira, va a llegar el Salvador, voy a ir ahí. No había nada de esto. Esto fue una obra orquestada por el Espíritu Santo de Dios. Era una obra de Dios para que hubiera ese momento donde se cumpliera la profecía de que Simeón iba a estar allí para recibir al Salvador del mundo. Así que hoy usted no está aquí escuchando este mensaje por casualidad. Hoy usted está aquí porque es una obra del Espíritu Santo que te trajo para que escuches esta palabra para tu vida, porque tiene grandes propósitos contigo. No los noto convencidos en esta mañana. Dios tiene grandes propósitos con usted. ¿Era yo? Sí, tú. Simeón pudo haber dicho: yo, Señor, a mí me das ese privilegio de que yo pueda ver al Salvador del mundo, que lo pueda tener en mis brazos. Mis hermanos, Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es
aprender a descubrir nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí en este planeta? ¿Para qué nací yo? ¿Por qué he pasado todo este sufrimiento? ¿Por qué he vivido todas estas situaciones adversas en mi vida? A veces todo eso tiene la respuesta de que Dios tiene un propósito y permitió que pasaras por allí, porque habrá gente que va a necesitar de tu ayuda. Así es que hoy Dios te trajo para que escuches esta palabra de Dios para tu vida, que tiene revelación, porque hay un plan de Dios para ti. Cuando leemos detenidamente el pasaje, nos damos cuenta que la revelación de Simeón fue que la luz había llegado al planeta, que la profecía de Isaías se había cumplido frente a sus ojos. Por eso Simeón dijo en el verso 32: luz que ilumina las naciones y gloria a tu pueblo Israel. El Espíritu Santo le había revelado que la profecía de Isaías se iba a cumplir. Y usted me dirá: pastor, yo no sé de qué me está hablando usted, Isaías, ¿y qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, para entender eso tenemos que entonces ir a la profecía de Isaías capítulo 9 y compararlo con el tiempo que estaban viviendo los judíos en el tiempo de Jesús. Isaías capítulo 9 y el verso 2, la profecía de Isaías decía: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto, ¿qué vio? Una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte. Una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegrarán ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo de los que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Y el verso 6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El pueblo de Dios había pasado 400 años sin recibir palabra profética. Habían pasado 400 años viviendo en la oscuridad de la presión de los otros pueblos. En este caso, el pueblo romano los tenía oprimidos, y ellos esperaban la promesa de que llegaría el Salvador, de que llegaría la luz, el Mesías que ellos estaban esperando, que esa luz llegaría en medio de su oscuridad, en medio de su tormento. Y es que cuando llega la luz a un lugar, la luz trae esperanza. Light brings hope. En Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad vio gran luz, y esa luz dice que resplandeció. The light shone in the darkness. Es como decir que después de sentirse tan agobiados, después de estar desamparados en la calamidad en la que estaban viviendo, sus rostros fueron resplandecidos con un rayo de esperanza. Y cuando vemos la palabra hebrea que se usa para esperanza es tikvah. Y tikvah significa una firme expectativa de que algo va a suceder. Y esto puede ser esperar aún cuando todavía no veas la respuesta. Esto puede ser esperar con una expectativa aún cuando todo se está hundiendo, cuando todo está difícil, cuando veo que no hay respuesta a mi necesidad. Aún en eso, ese tikvah va con esa expectativa, como quien dice: yo creo todavía que aún en medio de mi sufrimiento Dios va a hacer algo a mi favor. Y es que cuando vemos la historia de los judíos sufrieron severos ataques a través de la historia. El más fuerte fue el martirio de los nazis por Adolfo Hitler. Y lo que lo sostuvo fue el tikvah, fue la esperanza en ese Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. Hace años atrás yo vi la película de Life is Beautiful. No sé si has visto La vida es hermosa. Si no has visto esa película, te la recomiendo. Te va a hacer llorar, reír, te va a hacer de todo. Es una película, está en italiano, pero también la puedes buscar en diferentes idiomas. Esa película habla de y es una historia real, de que los nazis se llevan a este papá con su hijo, y cuando él es llevado, él trata de cuidar a su hijo, de salvarle la vida.
Él tenía una esperanza de que el hijo de él no iba a morir, de que algo podía pasar en él. Así es que él se lleva a su hijo y le hace creer al hijo que están en un concurso y que al final, si él logra esconderse bien y que no lo descubren, le van a dar un premio, y el premio es un tanque de guerra. Y entonces el niño cree que es un juego. Y el papá lo pone, esa película te hace reír, llorar y todo, porque de repente lo ponen a él a traducir, y él se para según él no sabe traducir, pero él según está traduciendo, y lo que él está traduciendo es que él está hablándole al hijo sobre el tanque de guerra que se va a ganar, y los premios y las reglas, que no tiene que pedir comida, que no tiene que... Entonces todo eso de allí, en esa película, de repente vemos que hay esperanza en ese hombre de que su hijo se iba a salvar. Al final su hijo se esconde, a él lo matan. A él lo matan. Esa es la historia, porque el hijo es el que está narrando la historia al final. Y el niño dice unas palabras que tienen que ver con su papá. Él se salvó por la esperanza de su padre. Mis amados, la esperanza es algo que no muere, sino que permanece para siempre. Pero cuando tú estás arraigado con esa esperanza de Dios en tu vida, y es interesante que el himno nacional de Israelí se llama Hatikvah, que significa esperanza. Y el profeta Isaías dice que el pueblo judío vio una gran luz, y que dice que esa luz resplandeció sobre su vida. En otras palabras, el pueblo sabía que venía un tiempo bueno, que las tinieblas serían quitadas y que la luz de Dios llenaría la ciudad. Esas eran las buenas noticias, noticias de esperanzas. Tal vez usted ahorita está lleno de malas noticias. Tal vez la pasaste solito, solita allí. Tal vez pasaste difícil estas navidades. Para algunos las navidades, las fiestas de este tiempo es un tiempo de alegría, de gozo, de verse con familiares, pero para otros no. Para otros son momentos difíciles, porque recuerdas a los que quedaron allá en tu país. Recuerdas de repente los que no pueden estar contigo, los que se fueron de este planeta antes de tiempo. Y todas esas cosas de repente nos pueden sentir abrumados. Tal vez tienes problemas con enfermedades o con tu matrimonio, y que en vez de pasarla en unidad, comiendo juntos y compartiendo en estas crismas, estuvieron peleados, están uno con el otro, atrincherados en un lugar para el otro, ahí peleándose con el pedazo de pollo de un lado para el otro, nada más para llevarse su presita al cuarto. Y no hubo nada de convivencia. Tal vez estás pasando momentos difíciles donde no tienes paz, no puedes descansar, no puedes dormir. Hoy Dios te dice: recibe mi gracia, recibe mi gracia, recibe mi esperanza. La esperanza se construye a través de la palabra. La palabra de Dios te da esperanza. La palabra de Dios. Así que usted vino hoy para recibir esperanza en medio de tu sufrimiento. Que Dios tiene la última palabra a lo que hayan dicho los doctores. Que Dios tiene la última palabra a lo que te dijo Trump en esa carta. No los noto convencidos. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios tiene todo en control en sus manos, porque todo tiene un propósito. Cuando el rey David estuvo en problemas serios en medio de su oscuridad, él escribió en el Salmo 26, dijo: Señor, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién me voy a temer? ¡Wow! El Señor es mi luz y mi salvación. No hay nada que me pueda derribar, porque hoy en día el temor te puede destruir, hermano. El temor ha hecho que no hagas nada, que te quedes allí paralizado, paralizada, que no salgas adelante. Yo me admiro de nosotros los latinos, hermanos. La mayoría de nosotros los latinos, hermanos, usted no va a ver a un latino pidiendo plata en la calle. Usted va a ver a un latino, aunque sea lavando vidrios, aunque sea vendiendo lo que sea, pero va a estar haciendo algo. Y llegamos sin nada, con una mano adelante y otra atrás, y de repente salimos de la oscuridad. Vamos saliendo adelante por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios. Por misericordia de Dios. Y eso tenemos que enseñarles a las siguientes generaciones, hermano. A nuestros hijos. Que gracias a Dios, no ha sido nuestra fuerza, ha sido la fuerza de Dios en nosotros. Que pudimos salir adelante en medio de nuestra oscuridad.
Así es que para los que creemos en Dios, sabemos que todo lo que nos suceden nos ayudan para bien. Romanos 8:28 dice que sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, aún lo que parece negativo, aún lo que parece que, ay, es que me van a correr del trabajo, me van a tirar o me tiraron del trabajo, o se me dañó el carro con el que yo hacía Uber y ahora ¿qué voy a hacer? Todo tiene un propósito, hermano. Todo tiene un propósito. Entonces yo lo que tengo que hacer es preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? No preguntarle en el sentido de reclamarle, sino de preguntarle, Señor, ¿hay algún propósito con esto? Muéstrame, dirígeme, enséñame. ¿Por qué me está pasando esto? Guíame a hacer tu voluntad en medio de esta oscuridad. Porque puede ser que Dios te está poniendo la mano así para que no pases al otro lado. Porque hay algo peor. Y nosotros le rodeamos por el otro lado y Dios vuelve a poner su manita ahí. Y le volvemos a rodear y le volvemos a rodear hasta que Dios dice, bueno, pues hijo, tírate allí. No los noto convencidos. Porque a veces, decía un predicador puertorriqueño, a veces somos tan cabezones que no entendemos el mensaje de Dios. Mis amados, en esta tierra estamos de paso. Hay un cielo precioso que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Por ello tenemos que levantarnos. Usted no puede quedarse tirado. Usted que se quedó ahí tirado en la cama, ahí tirado y que ya no tienes fuerza ni esperanza. Hoy Dios te dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les quiero dar descanso. Yo tengo que levantarme. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate por tus hijos, levántate por tu esposo, por tu esposa. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate por ti mismo si no tienes a nadie, pero tienes que levantarte. No puedes quedarte tirado, no puedes quedarte allí y dejar que el enemigo te opresione. Así es que la luz trae esperanza, pero también la luz trae alegría. Light brings joy. Dice el profeta Isaías en el verso 3: tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Hermano, cuando llegaba la cosecha, en el tiempo del pueblo judío, cuando llegaba la cosecha era lo más grandioso. Porque ya había pasado el invierno y ahora venía el tiempo de comer del fruto que habían trabajado con tanto esfuerzo. El botín era cuando había una guerra y habían ya ganado la guerra. Ahora todo lo que quedaba ellos lo recogían. Eso es lo que está diciendo el profeta. Que el pueblo se alegraría por la presencia de Dios en sus vidas. Cuando las tinieblas gobiernan, por lo general nos sentimos temerosos y tristes. Pero cuando la luz del mundo, Jesús de Nazaret, llega a nuestras vidas, Dios nos da la fuerza y nos da la alegría y el gozo para salir adelante. Porque la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, mi hermano, mi hermana, si Dios está con usted, no hay diablo que te pueda destruir. No hay diablo. A veces Dios le va a tener que permitir al diablo que nos zarandee. Y lo va a hacer por pura gracia, porque va a decir, sí, necesito una zarandeandita para que se arregle. Y nos van a zarandear. A veces eso, porque eso nos va a llevar a otro nivel de fe. Somos zarandeados para llevar. Entonces cuando vienen los que van a ser zarandeados más abajo, tú dices, yo pasé por ahí. Sí, yo sé lo que tú estás viviendo. Sí, yo sé, yo te entiendo perfectamente, te entiendo. Yo viví lo mismo. Yo era ciego, pero ahora veo la luz. Ahora puedo ver a Dios, porque Dios me dio luz en medio de mi oscuridad. Ahora, lo que pasa con nosotros es que los seres humanos nos engañamos de repente y buscamos el joy, el gozo, la felicidad en las cosas materiales. Incluso en esta Navidad, de repente para nosotros la reemplazamos por comida, la reemplazamos por regalos, haciendo grandes cosas, pero desenfocándonos del verdadero objetivo. Así es que tenemos que entender que no es malo el tener esos regalos, ese compartimiento. El problema es cuando dependemos de eso. Y eso es como tomar una aspirina cuando hay un cáncer. Porque de repente, bueno, no me regalaron nada para Navidad. Y entonces, o lo que me dieron no me gustó. Y empezamos entonces a dañar nuestro corazón.
Yo entré aquí en una, ¿cómo se dice eso cuando dicen que entras en una lista de un grupo para regalos? Y yo gasté $50 en un intercambio de regalos. Y de repente esos $50, y a mí me dieron uno de 5. No estoy diciendo que pasó, le estoy dando un ejemplo. Y entonces, ay, te dañas el corazón. No, tranquilo. Puede ser un propósito de Dios que te está hablando con ese regalo de $5. O sea, eso es cuando nos enfocamos en todo eso para que haya gozo, para que haya alegría. La alegría no depende de eso. La alegría depende de que Dios esté iluminando tu mente y tu corazón. Así que el profeta Isaías compara la alegría como cuando llega la cosecha. Y esto podría ser como cuando el pueblo había pasado un duro invierno. Y muchos se habían muerto en el invierno, pero ahora había llegado la luz. Y la luz estaba allí para levantar la cosecha. Tal vez es el tiempo que usted empiece a cosechar todo lo que sembraste. Tal vez es el tiempo de que empieces a ver la mano de Dios en tu vida, en tu hogar, por todo lo que has hecho. Mi hermano, muchos de ustedes a veces han hecho tantas cosas a través de los años y tal vez nadie te ha dicho un amén, un gloria a Dios, qué bueno que tú has llegado a esto, o nadie te ha dado una palmadita, pero Dios te está viendo. Y lo más importante es eso, que Dios esté con nosotros. Y es el tiempo que Dios te dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les quiero dar descanso. Él quiere traer ese descanso. Estás cansado, estás cansada, estás agobiado, agobiada. El Señor te dice: ven a mí. Hoy te trajo para que vengas a Él, para que te dé el descanso que necesitas. El profeta Isaías compara la alegría como cuando reparten el botín ganado de una guerra. En el versículo 4 dice: ciertamente tú quebraste el yugo pesado como el de Madián. El yugo de Madián fue una etapa dura para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esto es que dice la escritura que en el tiempo de Gedeón, los madianitas llegaban por multitudes. Era una multitud incomparable, incontable, que llegaban allí y se les comían todas las cosechas. Ellos al ver toda esa multitud, y eran como 135,000 guerreros que llegaban, y al ver todo eso, ellos lo que hacían era que se iban a las montañas después de haber sembrado y estaban esperando el tiempo de la cosecha. Y ya cuando ya casi estaban listos para levantar la cosecha, llegaban los madianitas, el enemigo, y se llevaba toda la cosecha. Se imagina que usted trabajó todo el mes y de repente usted que recibe el salario una vez al mes, y ya usted va a recoger su cheque y le dijeron: ¿sabe qué? Otra persona se llevó su cheque. O tu trabajo de un mes y de repente te mandaron un link y dice: mira que te vas a ganar, quién sabe que tú le puchaste por allí, y de repente te vaciaron todo lo que tenías. ¿Cuál es el sentimiento que hay en ese momento? Te sientes defraudado. Por 7 años el yugo de Madián llegaba, los madianitas llegaban y los atormentaron por 7 años. Ellos corrían a las montañas. No se defendían porque era un pueblo innumerable, era tan grande. Y entonces ellos clamaron a Dios. Y de repente Dios le envía un ángel y se lo envía a Gedeón. ¿Y sabe quién es Gedeón? Gedeón es un muchacho que probablemente no iba a hacer nada en la vida. Están aquí mis hermanos. Como ese muchacho que usted dice: pero este muchacho ni siquiera puede ir a comprar leche. La mamá lo manda a que vaya a hacer algo, a buscar algo, y no lo encuentra nunca. No los noto convencidos. O un muchacho como yo que no podía, a mí me mandaban a recoger, me mandaban a mí a que vaya en las madrugadas. Yo tenía que coger un bus y llegar en el bus a un lugar para quedarme allí, y ahí me iban a llevar a un lugar donde íbamos a comprar comida por mayor para luego venderla. Pues yo me quedaba dormido, hermanos. Mandaban en la noche y yo me quedaba dormido. Cuando me despertaba, ya yo estaba en la estación y yo tenía que quedarme en cierto lugar. Ya estaba en la estación y yo era un niño, recuerdo. Y yo dije: ¿ahora qué hago? Y me habían dado lo que era para el bus. Entonces cogí el bus de regreso otra vez y me volví a quedar dormido.
Y cuando me despertaban me decían, ya muchacho, bájate. ¿Cómo? Pero esa me pasó muchas a mí. Todos los perros de mi barrio me mordieron, hermanos. Todos los perros. A mí me tuvieron que poner esas 21 vacunas. O sea, todas esas situaciones adversas. Es probable que usted diga, pastor, yo estoy en una situación, a mí no me pasó eso en la niñez, pero ahora me está pasando todo. Déjame decirte que Dios tiene un propósito contigo. Solo búscalo. Búscalo. No seas alguien que nomás está así por encimita. No vivas solamente de un sermón de domingo. Vive en la presencia de Dios. Busca a Dios. Entrégate a Dios. Y vas a ver cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar la bendición hasta que sobreabunde. Así es de sencillo nuestro Dios. El yugo de Madián estaba tan fuerte, tan difícil, y Dios envió un ángel y va a buscar al que menos se podía imaginar que podía salvarlos, y era Gedeón. Y entonces lo llaman a Gedeón, y Gedeón entonces le dice, pero ¿cómo yo voy a salvar al pueblo? Y le dice, no, tranquilo, que tú vas a ser la persona para salvar al pueblo de Israel. Así es que Gedeón se lanza, y de repente pues al principio no creía, porque pues te dice, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Y es una historia tan larga de Gedeón, pero al final con 300 hombres, a un ejército de 135,000 personas, con 300 hombres logró salvar al pueblo de Israel. Es que no tiene que ver con capacidades, no tiene que ver con qué tan grande es tu problema, tiene que ver con quién está contigo en tu problema. Eso es lo que tiene que ver todo con Dios. Si tú tienes a Dios, tú lo tienes a todo. Porque aún el Dios no te dice que te va a quitar tu problema o te lo va a solucionar. Él te dice que Él te va a acompañar en tu problema. Porque a veces tenemos una mala presentación del evangelio. Pare de sufrir, venga y aquí se le van a quitar todos sus problemas. No, el Señor te dice, vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. En el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Así es que la luz trae esperanza, la luz trae alegría, porque la luz del mundo es Jesús. En Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, para los que no creen que Jesús es Dios, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaías estaba profetizando la venida del Mesías, la venida de Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Salvador del mundo. Ahora, la mayoría de culturas antiguas en la época ancestral adoraban al sol, adoraban a la luna, porque creían que era la luz divina del mundo. Algunas de estas culturas veían al sol como la vida, veían al sol como la esperanza para el tiempo de sembrar y de cosechar. Es más, adoraban a estos seres celestiales. Y hoy en día hay personas que también ven las riquezas, por ejemplo, como la luz. La ven como la luz para salir de sus problemas. Viven para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y la Biblia nos habla de un joven rico que había acumulado tantas riquezas. Y llegó el momento que él dijo: alma mía, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, gózate. Ya llegó el tiempo de la jubilación. Y de repente escuchó una voz que dijo: necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Y todo lo que has guardado, ¿para quién será? Y Jesús, cuando contó esta parábola, no nos estaba diciendo no guardes nada, no te prepares para futuro. No nos estaba diciendo eso. Lo que nos estaba diciendo es que la verdadera luz está en Jesús. Las finanzas son buenas, claro que sí, pero no dejes que eso te desvíe de tu verdadero propósito.
Porque hay un propósito más grande que lo que estamos viendo aquí en la tierra. Hay algo más eterno. Otros ven la luz en los brujos y en los adivinos. Te quiero decir que es probable que te den una solución inmediata, pero después tu alma quedará atada a las tinieblas. Porque eso es lo que pasa a veces. No, sí, el brujo fulano te puede ayudar. Llévale un pedazo de pelo de tu novia y vas a ver, o de la que quiere ser tu novia. O llévale una cosita aquí, o llévale este perfume que te va, o este perfume que te va, o este brebaje. Tómate lo que te lo dio el brujo. Te va por esas cosas. Y a veces puede que tú veas, oye, ¿verdad? Tanto tiempo que estuve orando en la iglesia y no pasó nada. Y aquí, mira, llegó rapidísimo. Solamente me sacaron $1,000, $2,000. Eso fue todo, $5,000 y ya. Lo arreglé, solucionado el problema. ¿Sabes lo que pasó? Que tu alma quedó atada. Tu alma quedó atada. Y de ahí en adelante te lleva para el futuro. Va a haber una pared donde el enemigo te ha trazado allí, y para que rompas eso vas a tener que ser liberado o liberada. Vas a tener que romper y renunciar a todo aquello con lo que quedaste enganchado. Si te mueres en esa condición, te vas al infierno. Así que Dios te trajo hoy para que escuches esta palabra, porque Dios te ama y quiere restaurarte, quiere levantarte, y porque quiere darte un futuro mejor. Pónganse de pie, por favor. En el libro de Juan capítulo 1 y el verso 10 dice que aquel que era la luz vino al mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a los que eran suyos, a su pueblo judío, pero los suyos no lo recibieron. El mundo no quiere hoy reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Es tan fácil y tan sencillo decirle: Señor, reconozco que soy un pecador y tan solo te necesito a ti. Reconozco que tú eres el Dios todopoderoso. Pero a veces se nos hace tan difícil. Y ¿sabes qué? Debido a ello, a que esa luz no ha llegado a nuestra vida, seguimos viviendo en oscuridad. Y cuando vives en oscuridad, tropiezas una y otra vez. Tropiezas en este matrimonio. Dices: bueno, me voy a volver a casar otra vez. Y tropiezas otra vez. Y tropiezas otra vez. Y tienes un problema y otra necesidad y otra. Y vas a seguir una y otra vez. Simplemente porque estás cegado o cegada y necesitas la luz de Dios en tu vida. Quiero cerrar este mensaje con una historia que nos sucedió. Cuando mis hijos eran pequeños, nos fuimos a las montañas de Colorado Springs. Vivíamos cerca de allí. Fuimos a las montañas de Colorado Springs. Nuestros hijos estaban pequeños. Y entonces nos salimos de la cabina, de la cabaña donde estábamos, y caminamos largo hasta otra cabaña. Y en esa otra cabaña habían juegos. Y los niños estábamos jugando allí y todo eso. Y de repente, cuando salimos, ya estaba todo oscuro, porque nos pasó el tiempo allí. Y si alguna vez usted ha ido por allá, por esos rumbos, en el lugar donde estábamos era un bosque donde los árboles eran tan altos que la luz no entraba. O sea, tenías que tener una linterna para caminar. Y pues como buen hispano, yo no tenía ninguna linterna. Así que empezamos a salir del lugar. Mientras estábamos cerca de la cabaña donde estábamos, había luz. Pero conforme nos fuimos alejando, no nos mirábamos ni las manos. Mis hijos empezaron a tener miedo y se agarraban de mis pantalones el uno y el otro, y así iba yo caminando, así, porque no sabíamos en qué momento íbamos a tropezar. Y ellos iban agarrados ahí, y ahí íbamos caminando y caminando así despacito. No se podía ver absolutamente nada. Y de repente por allí llegó la luz. Llegó un hombre con una lámpara y nos vio que estábamos en esa situación. Y él entonces nos guió
Mis amados, hoy en día así hay mucha gente que está necesitada de la luz de Cristo para sus vidas. Hoy, si tú tienes a Cristo, tú tienes la luz. Y tú puedes iluminar a todos aquellos que están viviendo en oscuridad. Que ese yugo pesado se rompa y que llegue la luz de Cristo. Si tú no tienes esa luz, yo quiero pedir a Dios que la luz llegue a tu corazón, a tu mente, a tu alma, se rompan cadenas y ataduras. Así que si tú quieres esa luz, hoy yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, levanta tu mano para orar por ti. Usted que le quiere entregar su vida a Jesús, esa luz que nunca lo has hecho, o que te quieres reconciliar con el Señor, ahí levanta tu mano donde estás. Vamos a orar para que la luz de Cristo llegue a tu hogar, a tu matrimonio, a tu casa, a tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te venimos presentando, Padre amado, cada una de las personas que están levantando sus manos, Señor. Hoy tú les trajiste para que escuche esta palabra, Señor. Padre amado, suplico que la luz de tu Espíritu Santo venga sobre de ellos, Señor. Que la revelación de Simeón, Señor, llegue a sus vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora dile conmigo: Padre Santo, te pido que perdones todos mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa. Abre tu boca y dile: renuncio a toda maldad, a todo lo que no te da gloria, y me vuelvo a ti. Te entrego mi alma, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.